el podcast de Juan Gómez Bada, una producción de Intelivoz. Aprende o paga. La inflación castiga la falta de educación financiera. Europa ha decidido aumentar drásticamente su gasto en defensa, y la forma de financiarlo es, en gran medida, a través del endeudamiento. Ese incremento de gasto público se pagará tarde o temprano con mayores impuestos. Algunos serán visibles, los tradicionales, pero otros permanecerán ocultos a simple vista. La inflación es uno de esos tributos invisibles. Erosiona de forma silenciosa el valor de nuestros ahorros y patrimonio, afectando especialmente a quienes no saben cómo protegerse de ella. En Estados Unidos, aunque con distinta narrativa, sucede algo similar. La reciente aprobación de la llamada Big Beautiful Bill de la administración Trump supone un impulso al déficit público hasta niveles inusuales para periodos de paz. Y hoy, tanto en Europa como en Estados Unidos, el consenso político es mantener unos tipos de interés lo más bajos posible. El objetivo es simple: que el coste de financiar la deuda pública sea asequible. Pero, al mantener los tipos bajos, se alimenta el otro lado de la ecuación, la inflación. En la práctica, es el ciudadano quien paga la factura a través de la pérdida de poder adquisitivo de su dinero. No está sobre la mesa un recorte de gasto público en otras partidas, ni siquiera la optimización de dicho gasto. Se argumenta que un Estado más grande es beneficioso para los que menos tienen, pero la realidad es que el Estado suele priorizar su propio bienestar antes que el de los ciudadanos. Si el objetivo fuera realmente proteger y aportar valor a la sociedad, especialmente a quienes menos tienen, se deberían optimizar los recursos públicos y redistribuir de forma directa el superávit de la recaudación. Por ejemplo, mediante transferencias directas al censo electoral, con exclusión de quienes mantienen deudas con las administraciones públicas o residencia fiscal fuera del país. Pero la práctica es otra. El Estado gasta más de lo que ingresa, se endeuda, mantiene tipos bajos y deja que la inflación haga el trabajo de recaudación encubierta. El problema es que los impuestos oficiales, IRPF, sociedades, IVA, etc., los pagan quienes cumplen determinados requisitos, pero la inflación la paga casi todo el mundo, de forma regresiva y desordenada. No todos los patrimonios sufren la inflación por igual. Los ciudadanos que concentran sus ahorros en activos denominados en divisa de curso legal, euros, dólares, libras, son los más vulnerables. Para entender cómo protegernos, conviene recordar una idea fundamental. La inflación no es que los bienes y servicios se hagan más escasos y caros, sino que la divisa se hace más abundante y, por tanto, menos valiosa. No es que la cesta de la compra suba, sino que el euro se devalúa. Desde esta perspectiva, la clave para defenderse es reducir al mínimo la exposición neta a la divisa que continuamente emite el Estado endeudándose. De forma extrema, quien no mantuviera nunca posición en divisas, quien tenga todo en activos reales, no sufriría la inflación. Pero ¿podemos incluso tener una exposición negativa a la inflación? Sí, mediante el endeudamiento inteligente. Cuando pedimos un préstamo a tipo fijo bajo, por debajo de la revalorización esperada de los activos que compramos, estamos en la práctica apostando a que el valor real de esa deuda se diluirá con el tiempo. Si esa estrategia se mantiene durante años en un entorno inflacionario, la deuda pierde valor real mientras los activos suben, incrementando así nuestro patrimonio neto. Por supuesto, esto exige rigor. Hay que asegurarse de que los activos adquiridos con esa deuda tienen un potencial de apreciación superior al coste de la financiación. Invertir sin caer en la trampa fiscal. Otro factor a tener en cuenta es la fiscalidad. Aunque nuestro patrimonio pierda poder adquisitivo en términos reales, Hacienda nos exige pagar impuestos por las plusvalías nominales cuando vendemos activos. Es decir, podemos empobrecernos en términos reales y aún así pagar impuestos por ganancias aparentes.
Para minimizar este efecto, es recomendable invertir de forma que se posponga la materialización de plusvalías. Los vehículos de inversión, fondos y sociedades permiten reinvertir sin tributar hasta que realmente se venda la participación. A la hora de decidir en qué activos confiar, la regla básica es sencilla: evitar los activos cuyo valor depende directamente de la divisa que se devalúa y priorizar aquellos que se revalorizan por otros motivos. Los peores candidatos para protegerse de la inflación son los depósitos bancarios, las letras del tesoro y los bonos con tipos bajos. Su rendimiento nominal suele estar por debajo de la inflación, y además, cualquier interés genera rentas sujetas a impuestos. En cambio, activos como la renta variable, acciones de empresas o los bienes inmuebles tienen una mayor capacidad de preservar el valor real del patrimonio. Las acciones representan participaciones en negocios que, en general, pueden trasladar la subida de precios a sus productos y servicios. Además, gran parte de los negocios están apalancados operativa y financieramente, por lo que les beneficia la depreciación de las divisas en las que deben dinero. Los inmuebles, por su parte, suelen revalorizarse al ritmo de la inflación o incluso por encima de ella. Conclusión: el conocimiento es la mejor defensa. En definitiva, la inflación es un impuesto voluntario en un 95%. Lo paga, sin remedio, quien desconoce cómo proteger su patrimonio. Entender cómo funciona este tributo silencioso, elegir bien los activos, aprovechar las ventajas fiscales de los vehículos de inversión y, llegado el caso, endeudarse de forma inteligente, son estrategias clave para que nuestro esfuerzo y ahorro de hoy no pierdan valor mañana. Porque ante un contexto de gasto público creciente, déficit crónico, endeudamiento masivo de las administraciones públicas y tipos de interés bajos, la mejor defensa es siempre el conocimiento bien aplicado. El podcast de Juan Gómez Bada, una producción de Intelivoz.